que vamos a compartir con ustedes hoy son extractos de esas transcripciones para que, bueno, eh, las tomemos en cuenta, las analicemos. La idea de trabajar hoy, que son eh, enseñanzas de Gandhi, de Mahatma Gandhi, pero en principio la idea un poco es eso, ¿no? Vamos a ver un momento de lectura y un momento de análisis, pero también un momento de charla entre ustedes y nosotros para que, bueno, veamos y cada uno pueda exponer lo que piensa, lo que siente al respecto. El tema, al ser de Mahatma Gandhi, el tema fundamental es la no violencia, y creo que es un tiempo en el que justamente la no violencia es algo que necesitamos instalar, al menos humildemente cada uno desde su pequeño lugar, ¿no? Eh, Así que bueno, un poquito esa es la idea de la clase o el encuentro de hoy. Si hay alguno nuevo, quieren contarnos. Bueno, empiezo yo. A ver, Gilda, dale. Participé de la última clase, pero bueno, Anabela me compartió el resto, así que pude ponerme un poco al tanto, porque estaba de viaje, tuve una cuestión familiar, y llegué hace poquito a Esquel, y me interesó muchísimo, hablé con Adriana, entonces por eso empecé. Pero soy muy nuevita con la doctrina. Bueno, vos me conocés, Omar. No conozco mucho, así que estoy aprendiendo. Bien, bueno, nosotros también estamos aprendiendo, Gilda, ¿eh? No te vayas a creer. Eh, siempre somos estudiantes, alumnos. La vida se trata justamente de eso, así que no te hagas ningún problema. Y como les decía recién, la idea es compartir, ¿eh? Yo no me voy a sentar en el sillón del conocimiento, sino vamos a compartir un encuentro de saberes que son emanados, en este caso, de fuerzas espirituales, como les decimos nosotros, ¿no? Espíritus ya elevados, ¿no? Que ya han transitado por la vida física mucho tiempo y que han aprendido, como lo estamos haciendo hoy nosotros, pero que aún así, desde el conocimiento que tenemos, ellos continúan su proceso de aprendizaje también en el mundo de las almas. No es que ya está, ya aprendieron, sino que ellos también continúan su proceso de aprendizaje y eso hace que, bueno, nosotros desde aquí humildemente estemos tratando de esmerarnos en aprender. ¿Te escuchamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Los Buenas saludo tardes, desde la ciudad. bienvenida. Me interesó muchísimo. Yo fui parte del curso, me gustó, por tal motivo de que acá en Córdoba no sé bien si realmente hay centro espírita cardesiano. Sé que hay basílico, que no me llama la atención. He estado mirando, observando, pero no es las enseñanzas que tiene mi familia, porque yo ya vengo de familia cardesiana, con la enseñanza cardesiana. Entonces, me gustaría seguir el legado que ellos dejaron. Así que estoy acá, lo que sea, lo que se haga, estoy siempre presente. Bien, buenísimo, Milagros. Cerquita entonces, Argentina es bastante posible, ¿no? Todo, que lo podamos encontrar algún día, este, es todo posible en Argentina. Seguro que sí, seguro que sí. Te puedo decir que ya desde el sábado pasado, de la última reunión, me encantó lo escenio. Sentí puramente la presencia de Juana de Arco, la sentí totalmente. El jueves también sentí una relajación total, que jamás me sentí tan relajada, y sentí la presencia realmente de seres celestiales,
de decir, me siento protegida, me siento con la envoltura de seres celestiales. Así que todo lo que se pueda estar por acá, ya sea por acá, por medio de la tecnología que hoy nos une, estoy. Espectacular, muy bien, muy bien. Eh, bueno, la verdad es que en esas meditaciones, justamente esa es la idea, ¿no? Que encuentren la relajación por un lado, y por otro lado, desde la doctrina espírita, también la conciencia de que somos eh, espíritus encarnados, que estamos rodeados, ¿no? De fuerzas protectoras, guías, y que justamente esa protección la podemos sentir en cualquier momento. Ellos están, a Tal veces cual. nosotros, humanamente, por nuestras vidas cotidianas, no nos disponemos a percibirlas, pero ellas están, nos protegen, nos cuidan, nos ayudan, inspiran en nosotros permanentemente para que podamos tomar el camino del bien, para que podamos este, aprender cosas nuevas, ser buenas personas. Así que ellas siempre están. Tal Así cual. que me alegro mucho, Milagros, de que te hayas animado inclusive a compartir tu experiencia. Tal cual, y hasta aún así no tenía todavía la idea de que existían lecturas que dejó el hermano Alan. Estoy terminando uno ya de sus libros y empezando pronto el próximo libro, y así todo lo poco que voy encontrando, bibliografía, voy leyendo, me voy instruyendo, y así estoy siempre tratando de leer y estar un poquito más avanzada en cuanto a la lectura, en cuanto a lo espiritual. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos mucho material para compartir y lo vamos a ir haciendo en la medida que veamos el interés de parte de todos ustedes. Vamos a ir compartiendo, porque insisto, tenemos de Kardec, tenemos de Gandhi, tenemos de Agustín de Hipona, bueno, de la Madre María, de los espíritus que llamamos habitualmente santos o espíritus superiores. Nosotros los espíritas le decimos espíritus guías, ¿no? Guías, ¿por qué? Porque justamente lo que intentamos es que ellos, su vida, su obra, su misión en la tierra, nos sirva justamente como una guía, ¿no? Como un referente, si se quiere, para, para poder nosotros emular sus pasos. Vamos a ir después leyendo, ¿no? Como vieron, es Mahatma Gandhi, dije al inicio, la esencia de su mensaje es la no violencia, y a partir de allí también el desarrollo de la humildad, ¿no? Gandhi es un espíritu que podríamos llamar tranquilamente un obrero, ¿no? De Dios, de la naturaleza divina. Y él, hay películas, bueno, nosotros tenemos muchas enseñanzas, muchos mensajes, donde se ve claramente que su prédica está relacionada con la resistencia pacífica, ¿no? Esta cosa de no ofrecer violencia a la violencia, sino al contrario, ofrecer humildad, ofrecer comprensión, ofrecer tolerancia a todo aquello que hoy se manifiesta como violencia. Difícil, tal vez, para nosotros pensarlo, pero bueno, es tiempo de que empecemos a ejercerlo, y por eso él humildemente llega a nuestro espacio, a nuestro centro, en la búsqueda también de poder transmitirnos esa enseñanza, y que esa enseñanza se convierta para nosotros también en una necesidad. Hay cuestiones sociales, hay cuestiones políticas que nos llevan, ¿no? Permanentemente a estados de irascibilidad, de confrontación. Y justamente, bueno, Gandhi nos propone otra mirada, una mirada más relacionada, insisto,
con sentimientos de humildad, ¿no? Sentimientos de compasión, de ofrecer, como diría Jesús, la otra mejilla. Reitero, no es algo simple, no es algo fácil, pero sí es algo que podemos empezar a poner en práctica y de esa forma ir, bueno, desarrollándola paulatinamente. Arrancamos entonces con la lectura de una de los extractos. Perdón, Vale, hermano. sí. Gilda levantó la mano. No sé si quiere A ver. hablar. No sé si puedo comentar algo de lo que leí o espero, Omar, que vos... Dale, buenísimo. Sí, a mí me interesa eso, sí. No, porque a mí lo que más me resonó, casi fueron los renglones finales, los marqué acá porque me imprimí la hoja. Esto de no ponernos en la vereda del frente y juzgar al que por ahí se equivoca o tiene errores, que creo que es lo más común que hacemos, ¿no? Y cuando uno lo puede empezar a ver así, aparece la compasión, qué sé yo. Alguien viene y me roba, o alguien viene y hace daño, o hace daño a otros. Y cuando yo puedo darme cuenta que yo capaz que seguramente estuve en ese lugar también, en otras encarnaciones, la mirada cambia. A mí eso me cambió muchísimo. Entonces surge la compasión, o sea, no es que esté de acuerdo ni que avale esas conductas que están equivocadas o hacen daño a los otros, pero sí puedo llegar a entender y pensar eso. Seguramente yo también estuve ahí. Entonces, eso cuando lo pude entender, me cambió muchísimo la visión, me genera más tolerancia y compasión, y desde un lugar de humildad, ¿no? Cuesta muchísimo, porque cuando uno le hacen daño, uno lo primero que quiere atacar, que se muera, que la pena de muerte, que todo esto que trae, ¿no?, esta sociedad. Pero si uno lo para un poco la moto y lo ve desde ese otro lugar, creo que las aguas se calman un poco. Eso quería comentar. Bueno, justamente este espacio es para tratar de pensar eso que acabas de decir, ¿no? Nosotros cuando vivimos determinadas cuestiones, las que fueren, lo que estuvimos hablando con Adrián, las clases anteriores, que está relacionado con esta palabrita sánscrita que es la palabra karma, esa palabra justamente nos lleva o nos trae, como quieran, a esto, ¿no?, de haber vivido nosotros en algún momento situaciones de violencia, situaciones de indiferencia, y vamos a ver cuando, a la medida que avancemos en la lectura, todos los aspectos que tiene la violencia que a veces nosotros ni siquiera los podemos considerar porque no se nos ocurrió pensarlo de esa forma. Al menos en lo que a mí respecta, hay particularidades de lo que dice Gandhi que no lo había yo analizado como una manifestación violenta. Pero lo que dice Gilda es muy específicamente real. Nosotros, cuando vivimos determinadas cuestiones, están puestas en nuestro camino por la propia determinación de nuestros actos, decimos los espíritas. Es decir, que hemos actuado en algún momento de una determinada manera y hoy nos toca transitar por situaciones similares para poder experimentar, ¿no? Y a través de esa experimentación también la posibilidad de enmendar o aprender determinada cuestión. La violencia es una de ellas. Si nosotros nos remontamos para hacer un análisis simple y general, nos remontamos a lo que conocemos de la historia y nos sabemos personas que hemos vivido en determinadas etapas anteriores, la historia de nuestro universo, de nuestro planeta, habla historias de violencia, guerras, bueno, sin ir tan lejos, en la actualidad, hoy el Medio Oriente están viviendo guerras permanentemente. Pensar en que nosotros hemos estado por allí, o que hemos participado aquí en nuestro país, por ejemplo, hemos tenido también cuestiones relacionadas con muchos combates, ¿no? La liberación de nuestro país, la independencia de nuestro país, la época con militares e indios, en fin, podríamos hablar toda una tarde de distintas cuestiones
relacionadas con la violencia. Entonces, el hecho de que hayamos sido espíritus, que hayamos convivido y hayamos efectuado y realizado acciones violentas, nos ponen hoy en una necesidad de vivir tal vez en carne propia algún tipo de cuestión que nos haga mínimamente reflexionar. Gilda acaba de decir algo muy importante, que es eso justamente, ¿no? Hoy, dice Gilda, puedo yo ver y puedo llegar al estado de la compasión porque me puedo dar cuenta, ¿no? De que tal vez yo viví situaciones, yo reproduje situaciones violentas a otros en otros tiempos y hoy me toca a mí vivir o sentir o experimentar algo de eso. Y eso es un poco la idea insisto, de esta charla, de este encuentro, de lo que Gandhi nos ofrece como enseñanza, insisto, para que podamos analizar. Bueno, entonces, Anabela, vamos a arrancar con el primer mensaje. Bueno, este mensaje es un extracto de una comunicación recepcionada en febrero de este año. Y dice así: la violencia, hermanos, representa un atributo innecesario que debéis combatir cada día de vuestras vidas para que vuestros espíritus destierren los procesos más oscuros que forman parte de vosotros. La violencia es discriminar a vuestro hermano que tenéis enfrente. La violencia no tan solo se consuma en un hecho de agresión, sino también en el pensamiento y la intención. Bien. Fíjense, en este año, en febrero de este año, recibimos este mensaje por parte de un medio que lo canalizó, ¿no? Y nos invita a pensar en la violencia como un atributo que no necesitamos absolutamente nada en nuestras vidas y que, como está instalado en nosotros, debiéramos combatir cada día de nuestras vidas. Es decir, cada uno de nosotros debiera permanentemente revisar aquellos actos o aquellos sentimientos o aquellas emociones que podemos relacionar nosotros con la violencia. Y fíjense, Gandhi dice, la violencia es discriminar a vuestro hermano que tenéis enfrente. ¿Cuántas veces nosotros, y esto es una invitación a pensar, cuántas veces nosotros podemos, aunque no lo hagamos en el acto, pero sí en el pensamiento, podemos pensar en alguien o porque es obeso, o porque es demasiado flaco, o porque es homosexual, o porque es negro, o porque es pobre, o porque es rico, o porque fuma, o porque se droga, o impensada cantidad de posibles discriminaciones que hacemos, o porque habla de una determinada manera, ¿no? Pensemos que nosotros mismos en este momento, si no lo habremos hecho en alguna instancia, si no habremos discriminado de alguna de las formas posibles a alguien. Y ya ese acto, dice Gandhi, es una forma de ser violento. Discriminar a vuestro hermano que tenéis enfrente es una forma de violencia. Después dice, la violencia no tan solo es aquella que se ejecuta a través de la acción, ¿no? Sino también en el pensamiento y en la intención. Gilda recién mencionaba algo que decía, ay, lo quiero matar a este o lo quiero fusilar, ¿no? Porque, bueno, me robaron, me asaltaron, me hicieron daño. Y eso es una intención, simplemente porque no es algo que nosotros vamos a hacer o llevar adelante, muy probablemente. Pero esa intención
que hubo, aunque sea por un instante en nuestra mente, dice Gandhi que es una forma también de ser violentos. ¿Mm? Les pregunto, ¿se pusieron a pensar ustedes en alguna instancia de que la discriminación o el pensamiento o la intención también reproducían actos violentos? Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta en esto de la velocidad, ¿no?, que tienen los pensamientos en nuestra mente, y a veces cuando estamos en situaciones de enojo y demás, realmente tenemos pensamientos violentos hacia otras personas, y bueno, no, por ahí no lo asumimos como un acto de violencia quizás, porque es como un pensamiento, es una idea que va, ¿no?, que Claro, no lo pasa. materializamos, entonces no es. Claro, entonces pareciera que no, pero bueno, esto es como importante tomar conciencia de que también los pensamientos, y aparte sabemos que el pensamiento también es energía, y que si uno piensa mal, esa energía va dirigida hacia algún lugar, y bueno, está bueno como para empezar a tomar conciencia acerca de eso, ¿no? Eso, justamente ahí queríamos Milagros y llegar. Andrea quieren hablar. A ver. Yo creo que a veces también con el mismo pensamiento, sin decirlo, pensamos que queremos tener esa violencia, desquitarnos, queremos desahogarnos. O sea, el pensamiento en sí, el ser humano ya tiene un pensamiento fuerte, tiene una energía fuerte. Entonces nosotros mismos atraemos con el pensamiento lo que queremos o lo que le deseamos a otro. Yo creo que esto nos está queriendo decir también Mahatma Gandhi, que también en el fondo tendríamos que ser cuidadosos de nuestros pensamientos y cuidar lo que pensamos y cómo pensamos y qué es lo que deseamos en nuestros pensamientos para la persona que tal vez haya hecho algo contra nuestro. Y yo diría también, no sé si está a lo que es discriminar, estaríamos con el pensamiento, también se discrimina, pero no lo decimos. Claro, por eso decíamos recién que dice Gandhi, ¿no? La violencia no solo es el acto mismo de producir un acto hacia la otra persona de manera eh, eh, física, ¿no?, o verbal, del hecho de la acción, sino el pensamiento también es una forma de violencia. Y queríamos llegar a esto que recién mencionó Anabela, de esta idea de el pensamiento ya es una energía, ¿no? Y esa energía nosotros la direccionamos de alguna manera. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que Calmar tener. el pensamiento también para no llegar al rencor también, para no ser rencorosos, porque el mismo pensamiento también nos despierta más sensaciones, más emociones, y principalmente yo creo que también nos diría de la palabra rencor. El rencor también es un sentimiento bastante feo, fuerte. Sí, porque ahí encuadramos también la violencia, ¿no? El rencor es una forma, es una manifestación de violencia, de sentimientos que hemos ido acumulando durante un determinado tiempo, ¿no? Negativos respecto de una persona en particular o de una situación en particular. Entonces, obviamente que el rencor tiene allí anidado violencia, claro que sí. A Ahí ver, Andrea levantó la mano, bueno, y a ver, luego Andrea. Cheri. No, sí, por ahí lo mismo que explicaba la persona que hablaba recién, eso mismo eso, yo quería por ahí apuntar a eso de que a veces nuestros pensamientos son violentos, que nos llevan a un determinado rencor. Y si hablamos de que los pensamientos también es una forma de ejercer violencia, ese rencor es como que es una violencia latente constantemente contra esa persona. Tal cual, tal cual. Y vuelvo a insistir, ese pensamiento que Pero está además, generando una energía está ahí eso, y el otro claro. la recibe. Claro, porque no es solamente, digamos, un pensamiento
digamos, puede ser algo que, porque nos hicieron algo a nosotros, sino pues es como vos por ahí decías, de que uno dice, bueno, esa persona es rica, ¿por qué es rica y yo no puedo ser rica? Entonces, esa persona que es rica a nosotros no nos hizo nada, pero nosotros tenemos ese pensamiento como de bronca por decir, ¿por qué él es rico y yo no? O porque él tiene determinada cosa y yo no. Esos mismos pensamientos no necesariamente nos tiene que pasar algo a nosotros para tener pensamientos que generen violencia. Simplemente por el hecho de que otro tiene lo que uno no tiene, también son pensamientos que son negativos y que esa energía negativa también afecta. Exacto. Y son formas de violencia, ¿no? Como dice Gandhi. Perfecto, Andrea, muy bien. Cheryl, ¿vos querías hablar? Sí, lo que estaba pensando es que la concientización de la energía que genera el pensamiento y el sentimiento de cada acción es lo que más uno tiene que cuidar, ¿verdad? Tal cual, Cheryl, tal cual. Justamente un poco la idea de esto es ir generando nosotros un poco para con ustedes y a su vez que ustedes también repliquen en los seres que están por ahí a su alrededor, para que esto se haga una gran cadena donde podamos ir un poquito transmitiendo, tal vez con la palabra, tal vez con el ejemplo, pero extender, ¿no? Que se haga una gran red donde podamos un poquito instalar ideas de mayor pacificación, de mayor conciencia, de tener claro de que el pensamiento y todo lo que hacemos en nosotros es energía y que esa energía, bueno, se traslada, se direcciona y que esa dirección justamente hace que el otro pueda recibir un impacto, ¿no? Yo pienso positivamente sobre, por ejemplo, Gilda, ¿no? Y esa proyección de mi pensamiento positivo puede recibirlo, Gilda, como una acción benéfica. Pero si pienso mal, también Gilda va a recibir la proyección de ese pensamiento mío, lo va a recibir como una acción negativa. Entonces, tener en cuenta de que nuestro pensamiento es una energía que se direcciona y esa direccionalidad nos convierte también a nosotros en personas o negativas o positivas o violentas o positivas, de acuerdo a cómo utilicemos esa herramienta que es nuestro pensamiento. En nuestro centro nosotros intentamos permanentemente trabajar en la acción positiva, ¿no? Nos dedicamos un poquito a dar ayuda a personas con necesidad, por eso también pedimos por la paz y demás. Intentamos, insisto, que se produzca una red de pensamiento positivo y que construya en la sociedad en la que estamos, que construya pensamientos y redes positivas y generar estados de conciencia mayor, de mayor fuerza, de mayor positividad y de energía. Sí, ¿quién más quiere decir algo? Yo levanté la mano, no sé si puede ser. Sí, Gilda, sí. Que cuando hablábamos de la violencia, me vino a la memoria esto de que hoy en día, con este tema de las redes, se ejerce muchísima violencia. Total. Un punto tremendo, no solo en los adolescentes, sino adultos, que creo que abarca todas las edades. Sí. Es terrible, terrible, terrible. Se discrimina, se hace bullying, se agrede sin dar la cara. Creo que es un ámbito dentro de todo nuevo de los últimos tiempos, donde la violencia está muy presente también. O sea, están muy bien usadas las redes, como por ejemplo la estamos usando ahora, pero también se las mal usa de una forma que hace mucho daño. Y aprovechando, estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Aprovechando esto que decís, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Yo creo que por ahí el mal uso de las redes es cobardía, porque entonces así no se dicen las cosas de frente, no se dicen las cosas en la cara.
Entonces, si yo opino algo de alguien, o sea, yo voy y te lo digo de frente, no a través de una red social, porque en las redes sociales vos podés saber que soy yo o no. O a veces otra persona usa mi nombre para atacar a alguien y yo no tengo nada que ver. Entonces, por ahí yo creo que el mal uso de las redes sociales es por cobardía y la falta de empatía. Siempre digo que a mí me parece que hay que poner en práctica la empatía, de ponerse en el lugar del otro antes de opinar, porque uno no sabe qué está pasando el otro para que uno opine deliberadamente lo que a mí se me antoja. Total, a mí no me importa lo que le pase, no, yo tengo que saber qué le pasa a esa persona para poder opinar bien o mal, ¿no? O sea, pero lamentablemente yo creo que las redes sociales son como escudos para ocultar la verdadera identidad y hablar a boca de jarro de cualquiera o destruir a alguien. Y lamentablemente hay un montón de gente que se engancha en esa mala vibra para destruir a una determinada persona. Sí, me gustó esta idea que dijiste de la empatía. Independientemente de lo de las redes sociales y demás, me parece que los que estamos intentando por lo menos transitar caminos de espiritualidad, debemos empezar a pensar un poquito más empáticamente para con el otro. Yo no sé, yo puedo ver una actitud tal vez, y ahora voy a ponerte a vos, Andrea, de ejemplo, puedo ver tal vez una actitud de Andrea que no me guste, pero no tengo por qué yo juzgar, elaborar un juicio de valor sobre tu persona, tal vez, por una acción, una actitud o algo que tuviste vos, y que yo como individuo, primero, no soy quién, pero segundo, no sé, no conozco qué te puede estar pasando, por qué momento, por qué circunstancia podés estar atravesando, eh, qué cultura podés llegar a tener vos, y cuando digo cultura me refiero a qué aprendizajes en la vida, ¿no? No, cuando hablo de cultura no digo de nivel de estudio, sino de la vida y de las vivencias que nosotros podemos llegar a tener como seres humanos y que a veces nos forman de una forma u otra, ¿no? De pronto, si viviste en una familia en la que se ejerció la violencia de chico, la violencia es algo para vos es natural y no lo considerás así. Mamá, papá me decían que soy un tonto todos los días y para mí decir tonto no es algo violento, ¿no? Entonces, la formación también influye mucho en cómo nosotros hoy actuamos. Pero si alguien que está mirándome me mira con cierta empatía, puede no tomar como algo agresivo eso, sino, bueno, eh, tener una mirada compasiva, como decía Gilda hoy, como diría Gandhi, una mirada de mayor tolerancia, ¿no? Y de mayor humildad y de mayor aceptación de que el otro es de una determinada forma y yo no tengo por qué juzgar, ¿no? Ahí vamos a continuar con el mensaje porque lo que sigue está relacionado con esto que decíamos. Seguimos, Anabela. Bien. La violencia es soltar la mano al prójimo. La violencia es el engendro que de miles y miles de años venís, cada uno de vosotros, como tantos otros, sorteando para poder definitivamente extirparla de las almas y en muchos de los casos venís huyendo de ella para no ser atrapados nuevamente en el conjuro de vuestras acciones. Bien, ahí fíjense que dice justamente lo que hablábamos hace un instante, ¿no? Venimos viviendo nosotros instancias de violencia en vidas pasadas. Y como venimos viviendo eso, la violencia es algo natural, ¿sí? Por eso tenemos el pensamiento tan rápido con respecto a una sintomatología, una cuestión violenta para con el otro. Por eso lo que decíamos recién, las redes y todo, es porque hay un ejercicio natural hecho de la violencia, porque lo tenemos en nuestro, diría yo, nuestro ADN espiritual, ¿no? Porque lo venimos viviendo, insisto, en vidas anteriores. Y hay que extirparla, dice Gandhi,
definitivamente hay que extirparla de las almas, porque no nos hace nada bien, porque no construye nada en absoluto, y porque además también es una forma de huir, ¿no? De que ella nos continúe atrapando. Y fíjense que dice al principio de la lectura de esta estrofa, dice, la violencia es soltar la mano al prójimo. Fíjense qué profundo ese mensaje. La violencia es soltar la mano al prójimo. Un poco antes había dicho que la violencia es discriminar. La violencia es pensar mal, tener malos pensamientos, o pensamientos nefastos o negativos para con otro. Entonces ya tenemos un par de tips de lo que es ser violento, ¿no? Seguimos. Recordad que la violencia no solo es aquella que se ejecuta desde el deseo de lastimar al prójimo físicamente, sino también espiritualmente. Os digo, ser indiferente es ser violento. Ser intolerante es ser violento. Ser incomprensivo es ser violento, pues a partir de allí también estaréis fomentando violencia. Bueno, les pregunto, ¿a ustedes les habrá pasado en algún momento de ser intolerantes? Les habrá pasado seguramente de ser incomprensivos, de no poderlo comprender o de no tener ganas de comprender tal vez a alguien. O, como dice ahí, ser indiferentes ante el dolor, ante el malestar de alguien, porque no lo queremos o porque, bueno, nada, porque esto también hay que pensarlo. Vivimos aceleradamente y en el transcurrir de nuestras vidas ni nos damos cuenta de que tenemos al lado está quizás necesitando algo. Y tengamos presente que dar no es dar algo material solamente. Podemos dar, sí, no sé, un paquete de fideos si alguien golpea la puerta y me pide un alimento. Pero no solamente la caridad es dar algo. A veces la caridad está relacionada con escuchar, con prestar el oído, con tener una palabra de aliento. A veces podemos no ser indiferentes cuando le damos un abrazo a alguien, que ese alguien lo está necesitando. Podemos no ser indiferentes o podemos ser tolerantes y comprensivos cuando podemos enviarle un mensajito a alguien que sabemos que lo está necesitando porque está atravesando un momento difícil y necesita contención. Y si yo sé que, por ejemplo, Cheryl está necesitando contención y no me importa y no le mando un mensajito, esa es una forma también de ser indiferente. Y esa indiferencia me convierte también, de alguna manera, en una persona violenta. Y fíjense lo que dice al final de esta frase. Dice, pues a partir de allí también estaréis fomentando violencia. Entonces, ahí tenemos varios tips ya, ¿no? Soltar la mano al prójimo es una forma de violencia. Ser incomprensivo es una manifestación violenta. Ser indiferente, ser intolerante, son manifestaciones de violencia. Entonces, como este es un espacio para pensar, los invito a pensar justamente en ustedes mismos, ¿no? Si en alguno de estos ítems que Gandhi nos propone, hemos nosotros sido violentos. ¿Qué les parece? Sí, sin duda. O sea, yo creo que es como decís vos, por ahí en el aborigen, digamos, en la vorágine del día, de la vida cotidiana, uno es indiferente hacia un montón de cosas, hacia un montón de personas,
y bueno, y no es porque uno lo desea, sino porque, bueno, es, digamos, el correr de la vida, que, bueno, vos actúas de determinada manera. Por ahí esto te hace pensar, y vos decís, bueno, por ahí no voy a ser tan indiferente ante un montón de gente que por ahí, como decís vos, uno sabe que por ahí les pasa algo, y vos decís, che, le voy a escribir. Y pasa el día, no le escribí, bueno, mañana. Y pasa el día, el otro el día mañana, y le escribo pasado. Y pasó el mes, y no le escribiste nunca. Y capaz que después te enteraste que por ahí a esa persona le pasó algo, pero que yo le iba a escribir, pero ya es tarde. Claro. Por ahí esto mismo que vos decís en la vida cotidiana, el día a día, la vida que uno lleva, y que yo siempre digo que es acelerada, porque parece que estamos empezando el día y estamos pensando qué va a pasar mañana. Entonces, en ese apuro que tenemos para vivir, digo yo, por ahí nos damos cuenta de estas cosas, que yo creo, según mi punto de vista, hay muchas que son sin pensarlo, sin quererlo, esto de ser indiferente por ahí. Uno no dice, bueno, no, yo a no le voy a dar bolilla porque no me interesa, que se joda, bueno, o sea, es como que a veces uno es indiferente, no porque lo desea hacerlo, sino porque, bueno, es la vida que te va pasando y vas dejando cosas atrás. Es tal cual lo decís, pero si nos ponemos a pensar con una mirada ya más espiritual, tenemos que empezar a ser un poco más atentos, ¿no? Claro, y sí, por eso, por eso, cuando ahora yo escucho por ahí de todo lo que se está diciendo, vos decís, o sea, cuánta verdad hay en todo esto, que uno tiene que empezar a poner más atención en ciertas cosas, parar un poco la moto, ponerle un poco el freno y decir, bueno, no, me voy a tomar tiempo para hacer esto, porque bueno, total, si para mí yo tengo que hacer algo, bueno, puede esperar eso, que tampoco es tan importante que el escribirle, por ejemplo, a una persona, sabiendo que esa persona está necesitando de un hola, simplemente, y nada más. Claro, porque nosotros no somos Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Ni tampoco Mahatma Gandhi, pero probablemente, esto digo pensando en que vamos a resolver la necesidad espiritual del mundo, pero sí tal vez en el seno más íntimo de tu familia, de tus seres queridos, en el entorno más cercano tuyo, tal vez haya alguien que vos quizás no te diste cuenta que estaba esperando de vos un mensajito, un abrazo, un beso, o un simplemente prestar el oído para que, bueno, pueda descargar, pueda decir, tal vez algo que le está molestando o que está necesitando exteriorizar, ¿no? Exactamente, porque por ahí nosotros no tenemos la solución al problema, ni tampoco tenemos, a ver, por ahí uno te cuentan algo y uno se queda sin palabras, cuando hay que contestar, porque por ahí si yo le digo esto, capaz que le termina haciendo más daño. Pero Claro. El solo hecho de escuchar a esa persona, y capaz que esa persona se descarga con uno y llora, y simplemente uno le agarra la mano, le da un abrazo, y ya eso es suficiente para esa persona. Sí, sí, sí. Insisto, el hecho de ser escuchados ya es un acto de caridad y que al otro le sirve, ¿no? Y sí, no somos psicólogos, no somos terapeutas, no, ninguno de nosotros tiene una obligación de dar una palabra justa, correcta, pero a veces... Porque no la tenemos a veces, porque a veces no tenemos, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo he estado con personas que han estado pasando por una situación triste, no de enfermedad, sino de una situación triste, y en el relato que te va haciendo, vos estás buscando alguna palabra, y opto por dar un abrazo porque no sé qué decir para que esa persona se sienta mejor o que se sienta, no sé, entonces opto por no decir nada, simplemente o dar un abrazo o dar un apretón de mano y nada más. Claro, pero vos fíjate, ese abrazo seguramente ha sido suficiente. Y sí, pero por otro obvio. lado, como espíritas, ahora te voy a decir, si te consustanciás con esa persona, si te involucrás, si tenés una mirada empática, y muy probablemente
recibas una inspiración divina que te permita dar esa palabra. Seguramente a alguno de ustedes les habrá pasado de que alguien les diga en algún momento de la vida, ah, me hacía tanta falta que me dijeras eso, o eso que me dijiste me hizo tan bien, ¿no? Y mira, a mí me entonces, ¿de dónde lo saqué? pasó puntualmente que un día iba a buscar a mi nieta a danza y salgo de mi casa y en la esquina de mi casa había un chocado. Había un choque de 3 autos. Una chica estaba dentro del auto y estaba como en un ataque de pánico, estaba desencajada dentro del auto, no se movía del auto. Yo estacioné, yo llegaba tarde a buscar a mi nieta si perdía el tiempo ahí. Pero le dije a mi hija, avisarle a la profesora que ya vamos. Yo me bajé, la abracé a la chica, la contuve porque estaba como en un ataque de pánico, no se podía mover, temblaba, lloraba, no hablaba. Yo le preguntaba a quién quería que llamara, me decía que a nadie. Yo lo único que hice la abracé, le dije quédate tranquila, estás bien. Hasta que me dio que llamara a alguien, esa persona vino, todo eso yo. Y después, la persona que vino, yo la conocía, y porque la chica yo no sabía quién era, no la conocía hasta ese momento, no sabía quién era. La chica, bueno, se calmó, vino una ambulancia, se la llevó porque estaba con un ataque de nervios, todo eso. Y después, al otro día, la chica me escribe por redes, por redes, y me agradecía infinitamente lo que había hecho. Y yo le dije, está bien, le digo, no me agradezcas, no sé, me salió. Y me dice, sí, déjame que te lo agradezca porque es la forma que yo me siento bien. Cuando yo me fui a buscar a mi nieta, que ya esa chica ya vino su pareja, la empezó a contener y todo, ¿viste cuando sentís como que parece que caminaba en el aire? ¿Viste? Como que había, no sé, era como que yo me sentía en la gloria de lo que había hecho. Y no simplemente yo la había abrazado a la chica. La había abrazado y yo le dije, vos quédate tranquila que está todo bien. Digo, Bueno, ¿vos vieron estás bien? como una situación de algo cotidiano, Sí, imprevisto, pero cotidiano al fin, porque no deja de ser algo natural, digamos, pudo convertirte en una persona que realiza un acto de caridad sin quererlo, sin pensarlo, sin quererlo. sin nada. Casi porque además, bueno, después esa chica me dijo que ella sufría ataques de pánico y que en ese momento, y que ella tenía su perrita, y que la perrita era la que la sacaba de los ataques de pánico, y la perrita estaba ahí con ella, y yo Mira, le digo, abrazala a ella, abrazala, porque la perrita que lloraba, pobrecita. Entonces ella agarró a su perra, yo la abrazaba a ella, y es como que, viste cuando vos decís, bueno, no sé, yo logré, digamos, lo que yo esperaba, que la chica se tranquilizara, claro, porque yo lo que claro, me desesperaba era verla en esa situación y que estaba tan desesperada. claro. Y bueno, y es como que, bueno, después tuve mi recompensa, digamos, que fue el agradecimiento de esta chica, que bueno, que yo le dije, bueno, digo, está bien, digo, no me agradezcas tanto. Y me dice, sí, dice, porque es la forma en que yo me siento bien. Claro. Y bueno, entonces, porque me dijo, dice, ¿sabes cuántas personas hubiesen pasado de largo? Sí, Y ahí sí. me dije, sí, es verdad, es verdad. Porque muchas personas pasaron, como tantas pasaron ahí, tantos vehículos pasaron y ninguno se detuvo a ver qué pasaba. Entonces digo, sí, es verdad. O sea, yo pude haber sido otra de las tantas que pasaba. Y Seguro. sin embargo, algo me dijo, no, pará y contener a esta chica, qué sé yo, no sé. Bien. A ver quién más levantaba la mano por ahí. ¿Cheryl era? Gilda. Gilda. Sí, a mí lo que me sonó más fue la intolerancia. Yo a veces, siempre estoy luchando con la intolerancia. Me pasa con los procesos de las otras personas. Yo soy como a veces acelerada y soy de procesos rápidos. Cambio enseguida, no sé, tengo un aprendizaje y cambié mi situación, pero es mi forma y me Claro. cuesta a veces respetar los tiempos del otro. Sí, me Claro, pasa, me pasa. quiero que el otro se dé cuenta que no está bien por ahí. ¿Cómo? Si yo me doy cuenta, ¿por qué no se da cuenta? Y sigue cayendo, tropezando con la misma piedra. Y entonces eso me desespera y yo me doy cuenta que me pongo intolerante. Y aparece la violencia porque por ahí me pone mal y le digo, ¿cómo no te das cuenta? Eso, entonces esa es toda una lucha y me pasó hace 3 días con una amiga que murió su pareja y a mí también se me murió mi mamá en la misma fecha. Y bueno, yo hago otros procesos, entonces me cuesta entender que ella todavía esté donde está,
pero claro, es su proceso y es lo que ella tiene que transitar. Entonces me pasó que mandé mensaje y donde me di cuenta que era violenta, la forma, era en un audio, y menos mal que me di cuenta y los borré. Y puse algo más amoroso, porque me pasa eso. En mi afán de que la otra persona esté bien pronto, pierdo la amorosidad, porque digo, ¿cómo no te das cuenta? ¿Cómo esto? Esa es mi intolerancia. Entonces, es mi gran trabajo. Y sí, lo asocio con cierta violencia. Yo creo que es una práctica, o sea, todo lleva práctica. O sea, uno a veces, como te dije recién, a veces uno no se da cuenta de que todas estas cosas que uno hace, esto de la intolerancia, la indiferencia, son formas de violencia. Cuando vos las vas incorporando, es como que la empatía, tenés que como empezar a practicar, porque naturalmente no te sale, como decía Gilda, o sea, vos reaccionás, decís, pero ¿cómo no te das cuenta? Porque es como que es lo más natural que te sale. En cambio, uno es como que tiene que, bueno, es todo un ejercicio, practicar el no ser indiferente, el ser tolerante, el ser empático. Es una práctica, me parece. Sí, sí, por eso Gandhi viene con estos mensajes a ponernos en blanco sobre negro, a ponernos en claro estas ideas, porque si no uno las pasa como cotidianos, ¿no? Como decía recién Gilda también, ¿no? Me alcancé a dar cuenta a tiempo, pero a veces en nuestras formas no somos conscientes de que son nuestras formas, es decir, no las del otro. Y los tiempos de cada uno de nosotros son distintos, y de eso se trata la comprensión y la tolerancia, ¿no? Bueno, Andrea, ¿estás por ahí? Sí. Andrea de Pablo. Ah, no. ¿Estás ahí? Bien. Andrea nos va a leer el siguiente mensaje. Es un extracto de noviembre de 2018. Hay una acción que siempre os hará sentir mejor, que siempre os dará un fruto benévolo en el andar y en el camino de vuestras vidas y de vuestra evolución, que es la acción de la no violencia, que es la que os pone al resguardo de la soberbia y os da la humildad necesaria para comprendéis verdaderamente cuál es el sentido de la evolución y el crecimiento, y solo por ella os mantendréis orientados, os mantendréis en equilibrio, os mantendréis amparados de los caminos de las tinieblas y de la oscuridad. La no violencia es el ejemplo a seguir, desde la física hasta aquella que muchas veces os convida a expresaros con maldad, con sarcasmo, porque allí también se anida el ejemplo nefasto de la violencia. Desterradla de vuestra conciencia y dejad brillar la paz, dejad brillar la caridad, y mancomunaos como hermanos, siendo ejemplo de aquellos que se acercan a veros y a vivir con vosotros. Fíjense, se sigue manifestando lo mismo, ¿no? Esta cuestión de la violencia y cómo la violencia, la no violencia nos acerca un poco más a la humildad, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, otro matiz, ¿no?, de la violencia es el sarcasmo, que muchas veces usamos para hacer un chiste, para decir una indirecta, para decir algo que no decimos tal vez de manera directa. Usamos el sarcasmo como una forma, ¿no?, de expresión. Sin embargo, Gandhi, algo que para nosotros es natural y está bien, o por lo menos no lo pensamos como algo tan malo, Gandhi nos enseña que el sarcasmo es una forma también de ser violentos. Puntualizo esto porque son esos tips, insisto, que Gandhi nos da de aquellas cosas que para nosotros son absolutamente naturales. Nadie tal vez se pone a pensar, lo dice, lo hace espontáneamente porque salió, y bueno,
el sarcasmo es una forma más de una manifestación violenta. ¿Sí? Que, Bueno, y yo creo que, bueno, yo me anoto en todo. A mí me pasó, yo iba al gimnasio con una amiga, y bueno, y a mi amiga, bueno, se le murió su perro y estuvo pasando por unos días muy tristes, entonces yo la acompañaba, ella como es mi amiga, yo la acompañaba porque ella estaba muy triste porque había muerto su perro. Entonces dejamos de ir al gimnasio. Cuando volvimos, se acerca una chica y dice, ah, bueno, ustedes hagan lo que quieran, tómense vacaciones, total, nosotros seguimos laburando. Entonces yo la miro y digo, estuvimos de duelo. La chica se le desfiguró la cara, y no supo qué decirme, después me viene y se me pide disculpas. Entonces le digo, no, está bien. Y lo que pasa es que antes de hablar, tenés que saber por qué no estamos viniendo. Y no, está bien, dice, discúlpenme. No nos molestó, no nos dijo nunca más nada. claro, Nunca más nos dijo nada, porque claro, o sea, porque en ese momento me molestó que me dijera eso, porque yo, mi amiga pobre tenía los ojos creo que hinchados desde hacía 3 días de que venía llorando. Entonces como que me molestó el sarcasmo y decía, ah, bueno, usted hagan lo que quiera, más no sé, de vacaciones. Entonces, bueno, por ahí, yo como le digo, hay que saber lo que le pasa a la otra persona antes de hablar. sí, totalmente, Eso quería decir. totalmente. Bueno, bien, seguimos. La violencia representa un vacío en el abismo más profundo del espíritu. Ella, exaltada por emociones incontroladas, termina en acciones de ira e irresponsabilidad, comprometiendo así el proceso planetario, en donde es necesario circunscribir vuestra etapa como una devastación moral en la que vuestras expiaciones espirituales están comprometidas si no lográis revertir la violencia. Bueno, fíjense que ahí hay, en esa simple frase, un montón de contenido para analizar. Dice, la violencia representa un vacío en el abismo más profundo del espíritu, ¿no? Ella, exaltada por emociones incontroladas, termina en acciones de ira. ¿Sí? Nosotros cuando manifestamos esto que hablábamos recién, la incomprensión, la intolerancia, la indiferencia, ¿no? Tenemos acciones de muchas veces de ira, de irresponsabilidad, dice. ¿Por qué? Porque como todo es energía, cuando tenemos acciones violentas, liberamos una energía, ¿sí? Que hace que nos convirtamos en actores, ¿no? De una reproducción energética violenta que la mía sumada a la del otro, la del otro, la del otro, la del otro, generan una gran masa de energía violenta que no deja de repercutir, ¿no? En el ambiente en el que estamos. Por eso cuando somos más pensando positivamente, generamos un estado energético, magnético, que puede ayudar incluso a un pueblo bueno, a estar en estados de paz y de no violencia, y de amor, y de comprensión. Pero también al revés, cuando estamos en estados de reproducción energética negativa, también podemos contribuir al malestar, ¿no? De un pueblo, o de una comunidad, o de una familia, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Si en el seno de las familias estamos negativizados, y reproducimos esa violencia, bueno, contribuimos de alguna manera a eso. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros los espíritas o los que estamos trabajando en la espiritualidad podamos tener en cuenta que estas manifestaciones ¿sí? Contribuyen a que se pueda generar un efecto expansivo. Pasame por favor, Anabel, a la filmina que estábamos recién, la del 23, era esa. Eh, Fíjense que dice que compromete incluso al proceso planetario,
y que es necesario que empecemos a circunscribir, es decir, empecemos a cortar con esos procesos, porque la onda, ¿no? Expansiva cada vez es más fuerte, cada vez es más grande, y el planeta, físicamente hablando, necesita reaccionar, se ve la obligación de reaccionar, y por eso tenemos lo que tenemos hoy, catástrofes climáticas, inundaciones, porque hay una energía tan fuerte que doblega incluso a los estados naturales, ¿no? No porque la naturaleza no tenga el poder, sino porque en el libre albedrío que la divina naturaleza o Dios nos ha puesto como una de las leyes, nos permite que libremente accionemos, ¿no? Si no, sería muy simple. Dios dice, bueno, se terminó la guerra en Medio Oriente y no hay más guerra. Pero como existe el libre albedrío, todos nosotros tenemos la libertad de hacerlo. Quienes estamos en la búsqueda de espiritualidad, tenemos la obligación de empezar a reproducir pensamientos positivos, espiritualizados, de más empatía, de más amor y demás. Por eso dice, es necesario circunscribir, es decir, ir achicando cada vez más esa brecha y empezar a proyectar pensamientos diferentes, ¿sí? Para revertir justamente eso, porque si no lo logramos revertir, se nos va la encarnación, ¿sí? Sin haber podido lograr modificar esos estados. Y a veces uno puede llegar a pensar, no, bueno, pero yo no maté a nadie, no le robé nada a nadie, soy una buena persona, ¿no? Porque uno analiza superficialmente la conducta y dice, bueno, yo la verdad que soy un buen tipo. Pero si quiero ir más profundamente para poder pensar en mi evolución espiritual, tengo necesariamente que empezar a pensar como más detalladamente, ¿no? Como diríamos, leer entre líneas dentro de mi propio accionar para darme cuenta de que hay cosas que sí podría yo mejorar, tal vez. ¿Mm? Hermanos, sed vosotros aquellas pequeñas unidades de la naturaleza con las que vuestro divino Padre pueda contar en el futuro. Sed vosotros una parte pequeña de este gran conglomerado de la humanidad que os proponéis salvaros dentro de esta gran oscura ola de violencia. Sed vosotros, hermanos, buscad en vuestra mente la autoconciencia, experimentando cada día un autoservicio de pacificación interna que os permita ver con claridad y solvencia el tránsito de vuestras vidas. Sed vosotros, como tantos otros, los que dispongáis de momentos en donde podáis construir en vuestro espíritu un terreno elevado y no una planicie vacía. Sed vosotros, tomad conciencia de que vuestro mundo no os necesita embarcados en la violencia, sino reflejando la paz hacia vosotros, entre vosotros, por vosotros y hacia aquellos que lo requieren. Bueno, vieron, esto es lo que decíamos hace un instante, ¿no? Nosotros, si reproducimos violencia a través de todos esos ítems que Gandhi nos menciona, generamos estados energéticos violentos, y justamente nosotros lo que tenemos que hacer para la búsqueda de la evolución espiritual es lo contrario, ¿no? Dice, sed vosotros parte de esa parte pequeña de este gran conglomerado de la humanidad que os proponéis salvaros dentro de esa gran oscura ola de violencia. Sed vosotros, buscad, dice, en vuestras mentes la autoconciencia, experimentando el autoservicio de pacificación, para ver con claridad, para ver con solvencia nuestras propias vidas, nuestras propias encarnaciones, nuestros propios estados espirituales, emocionales, justamente para, bueno, empezar diríamos así, a marcar la diferencia, a ser un poquito más comprensivos, un poquito más empáticos. Bueno, este es un experto de una comunicación de febrero de 2020, como dijo el hermano. Transitar el camino de la no violencia es exponer una resistencia pacífica, una resistencia de amor, una resistencia de caridad, una resistencia de sabiduría, frente a todo aquello que se pueda oponer como consecuencia de la gran necesidad de cambio de las conductas de vuestro planeta.
La resistencia no es una acción nefasta si es llevada con verdadera conciencia en pos del salto cualitativo que vosotros debéis tener como espíritus en esta, vuestra vida física. La resistencia es la forma más clara de rebelar vuestros espíritus contra aquello que pueda dañarlos, pero siempre llevada de la mano de la verdad y el amor, y vuestra verdad en donde se enmarca vuestra convicción y vuestra fe, que es donde vosotros entendéis como creencias de vuestras acciones espirituales. Resistir es también superar. Resistir es crecer y evolucionar. Por el contrario, si vosotros resistís a todo cambio que os lleve a la concepción interna de la humildad, entonces oscureceréis vuestros pensamientos y os veréis envenenados por la vanidad y la soberbia. La tolerancia también es un sentimiento que debe estar conmovido por la comprensión y por supuesto por la necesidad de que vuestros espíritus deban notablemente sensibilizarse ante un mundo endurecido, un mundo que ha decidido llevar adelante la desidia como un mensaje de individualismo y descontrol respecto de la convivencia, respecto del amor de los unos a los otros. Vosotros entendéis esto y por ello debéis comprometeros con otra realidad. Bueno, vieron que se escuchó bien, ¿no? Bien. Vieron que Gandhi, en toda su línea de pensamiento, nos invita a ser no violentos, ¿no? Nos invita a ser humildes. Y él habla de la resistencia. Creo que hoy en día, como Gandhi es un espíritu que ha vivido de manera contemporánea casi con nosotros, creo que todos sabemos de quién estamos hablando. Y si alguien no lo sabe, los invito a mirar, hay una película que habla de él. Gandhi ha sido un gran ejemplo de resistencia pacífica, de una resistencia positiva. Él nos dice, resistirse a ser negativos es la mejor acción que puede ser. Resistirse a ser violentos es la mejor acción que podés llevar adelante. No resistirse a ser humildes. No la resistencia a todo aquello que nos invite a cambiar, a modificarnos, a ser mejores. No resistirnos justamente a ser caritativos, a ser empáticos, benevolentes, sino por el contrario, resistirnos a ser violentos, a reproducir estados de violencia. Pero para poder estar justamente en esa resistencia elevada o esa resistencia próspera evolutivamente hablando, tenemos que conocer, saber. Y estos tips, que insisto, son de cosas tal vez cotidianas, pero que Gandhi nos la muestra y nos hace valorar justamente este conocimiento, porque tal vez cualquiera de nosotros puede haber sido indiferente o ser indiferente ante determinadas cuestiones, o incomprensivo o intolerante, y no darse cuenta o no saber que esas son formas, manifestaciones de la violencia, y que al hacerlo estamos también reproduciendo violencia, y que al hacerlo también estamos ofreciendo una resistencia negativa a nuestro propio crecimiento, ¿eh? Cuando a veces tal vez nosotros creemos que estamos bien, que estamos transitando un camino espiritual, que estamos espiritualizados, ¿no? Pero vamos reproduciendo este tipo de cosas sin saber o sin ser conscientes de que son también formas o expresiones violentas, y por ello, ¿sí?, en esta cuestión de la masa energética también reproducimos de manera violenta nuestras acciones. La ciencia es un engendro que se remonta a procesos de mucha antigüedad en los espíritus que han practicado la misma, buscando con ella el sentimiento del poder, el sentimiento de la grandeza, acompañada de la vanidad,
Por ello, la violencia es una adicción de los espíritus que vienen buscando purgar diferentes estados que finalmente le dan la posibilidad de la elevación, pero para ello siempre será necesario la vocación del cambio y también la búsqueda interior, razonando cada una de vuestras actitudes en beneficio de la pacificación de vuestros espíritus y del conjunto en el que estáis construyendo vuestra obra. Sed bondadosos entre vosotros. La bondad encarna la misión de hacer ver al otro cuáles son sus necesidades y el otro recibir esa bondad con la capacidad necesaria de la humildad para poder entender. Bien. Fíjense, hermanos, qué interesante esta idea, ¿no? Por un lado dice esto que ya habíamos dicho, de que venimos repitiendo de encarnaciones anteriores, ¿no? Dice, son procesos de mucha antigüedad en los espíritus que han practicado la misma, ¿no? Que hemos practicado violencia mucho tiempo, durante muchas encarnaciones, y por eso está tan arraigada a nosotros. Tanto es así que el espíritu de Gandhi nos dice es una adicción, casi que somos adictos a ser violentos, ¿no? Dice, es una adicción de los espíritus que vienen buscando purgarla, perfeccionarla, pero que está ahí, latente, ¿no? Permanentemente en nosotros. Por eso, dice el espíritu, que requiere de una búsqueda permanente, una búsqueda interior, constante, para poder justamente darse cuenta, ¿no? Analizarlo. Y algo que el espiritismo trata permanentemente de hacer es razonar, ¿no? Razonar para que en ese razonamiento nosotros podamos detectar, descubrir nuestros errores, nuestras falencias y también nuestras necesidades de producir un cambio. Y él, acá mismo, en este mismo extracto, nos da sugerencias, consejos. Dice, sed bondadosos entre vosotros. La bondad encarna la misión de hacer ver al otro cuáles son sus necesidades y el otro recibir esa bondad con la capacidad necesaria de la humildad para poder entender. Un poquito lo que estamos intentando hacer ahora entre todos, ¿no? Darnos cuenta de estas cuestiones que son una necesidad, ¿no? De saber, de conocer, de entender y de procesar, ¿no? Como verdades que, bueno, insisto, son necesidades que cada uno de nosotros tiene para poder primero conocer, por ejemplo, ¿no? Esto que decíamos hoy, que el sarcasmo es una forma de violencia, para poder, a partir de que lo conozco, a partir de que lo sé, empezar a evitar reproducirlos. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. La verdad, la clase muy buena. Se entienden, la verdad, las comunicaciones del hermano Gandhi. Se dirige a todo lo cotidiano, como mencionan ustedes. El comportamiento que tenemos con los demás. El ver la paja en el ojo del hermano y no la viga en el nuestro. Muchas enseñanzas muy buenas que de verdad se ve en lo cotidiano, el pensar que los demás hacen cosas a propósito para que nosotros nos enojemos, los malos pensamientos que adoptamos como no sé, es como que fuera, bueno, es parte nuestra. Y bueno, está bueno el poner en práctica estas enseñanzas del hermano Gandhi para eliminarlos, porque no es bueno pelear entre hermanos, no ser empático. La violencia alimenta más violencia y la verdad en este mundo hay que generar paz, hay que eliminar la violencia, las guerras, los conflictos. La verdad, todas estas enseñanzas son muy buenas y habría que ponerlas en práctica cada uno, ¿no? Para, como dice el hermano Gandhi, erradicar la violencia.
Bien, Carlos, perfecto. ¿De dónde sos, Carlos? De Buenos Aires, hermano. Ah, Buenos Aires. Sí. Bueno, acá Gilda era de Esquel, Andrea de Trelew, algunos de Trelew, otros de Córdoba, eran Milagros, algunos de Buenos Aires, bien, buenísimo. Cheryl era de Costa Rica, me parece, ¿no? Te preguntaba esto Correcto. porque está bueno, fíjense que hagamos esto que yo les decía hace un rato, de hacer esta red, ¿no? De pensamientos en las cuales podamos empezar a tratar de modificar humildemente. No somos espíritus superiores, no somos gente que tenga por ahí una formación terapéutica, ni nada por el estilo. Somos simples humanos que estamos transitando la espiritualidad, pero bueno, con humildes ejemplos, con pequeños actos, que primero, insisto, tiene que nacer en nosotros, ¿no? Yo tengo que aprender a ser yo empático para después, a través del ejemplo mismo, pueda contagiar a otros, ¿no? Y que desde las redes mentales podamos empezar, y energéticas, podamos empezar también un camino de transformación personal y a su vez ayudar a otros, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, Carlos o Cheryl, o Sandra o cualquiera de nosotros hablando con alguien, vos puedes decir, bueno, pero esto, por ejemplo, ¿no? La indiferencia es una forma de ser violentos. Ese mensaje que les enviamos no es para que se lo queden ustedes pueden compartirlo con quien les parezca que lo puede llegar a necesitar o que les interese conocer, o inclusive ustedes mismos decir, bueno, ¿sabés qué? Si a alguien les interesa, ¿sabés qué? El sábado que viene va a haber otro encuentro y si te querés sumar, te comparto el link. La idea es hacer una gran red, ¿no? Donde cada vez más personas podamos empezar a tener estos conocimientos y vibrar una frecuencia diferente, un poco más elevada, un poco más amorosa, si se quiere la palabra, ¿no? Y empezar bueno, hacer nuestro pequeño aporte, nuestro pequeño granito de arena a un mundo mejor. Sí, sería bueno. Sería bueno que todos vayan uniéndose para cambiar, porque la verdad que, bueno, ya acá en Buenos Aires lo veo mucho, Sí. gente, la verdad, muy arraigada a la violencia. O sea, no, sin motivo alguno, ya digo, seguramente por pensar de que el otro hace cosas a propósito cuando no es así. Y tener esos pensamientos malos atrae a hermanos del otro plano que influyen también en esas acciones también. Y la verdad no está bueno y estaría bueno que sí, que cada uno se vaya acercando y esto se vaya esparciendo para que cada vez el mal en este planeta se vaya alejando, extirpando de a poco, ¿no? Carlos, dijiste algo muy importante, que todavía no habíamos mencionado. Dijiste algo como hermanos de otros planos. Realmente es así, hermanos. Cuando nosotros pensamos negativamente, nuestro pensamiento, como es una energía, atrae, ¿sí? Atrae fuerzas que vibran en la misma frecuencia de nuestro pensamiento negativo, ¿no? Así como cuando pensamos positivo, atraemos fuerzas y pensamientos que están relacionados, o fuerzas espirituales relacionadas con el bien, con la positividad, con la superioridad. Cuando pensamos negativamente, atraemos hermanos de otros planos energéticos menos elevados, más del estilo del pensamiento, es decir, más violentos, y justamente, bueno, ahí se hace una fuerza potente, ¿no? Entonces, eso que acabas de decir, Carlos, es muy, muy importante para que todos tomemos en cuenta. Pensamos negativamente, atraemos, convocamos a hermanos de planos inferiores. Pensamos positivamente,
atraemos hermanos de planos superiores, ¿no? Y así, para que lo podamos pensar, así es nuestro entorno. Si estamos acostumbrados a pensar negativamente, pensemos en que estamos rodeados de hermanos más cercanos a los planos inferiores. Si empezamos o pensamos habitualmente positivamente, estamos rodeados de hermanos que vibran en una frecuencia más positiva. Entonces, para que analicemos nuestro propio entorno, cada uno en su lugar, ¿no? Está muy buena ese aporte tuyo, Carlos. De nada, hermano. Muchas gracias por traerlo aquí a esta reunión que se nos estaba yendo de la idea. No, de nada, hermano. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguno de los calladitos? Bueno, no sé si nos quedó algún mensaje, Ana. Creo que no, Creo que no, que leímos todos, sí. Bueno. Ahora les voy a preguntar, más allá de la clase, de los mensajes que hemos recibido, si les pareció interesante, si les pareció que aprendieron algo, ¿cuál es qué nota le pondrían ustedes a esta clase? Milagro dice un 10. Bueno, bien ahí, Milagro. Ya te queremos, Milagro. A mí me ayudó, me ayudó a reflexionar y descubrir otras formas de violencia. Por ahí uno no asocia pensamientos o palabras que se dicen al pasar o actitudes. ¿No? Uno piensa a veces en la violencia, la que hay en las calles o las guerras. Así que me ayudó en ese sentido. Estoy muy agradecida porque pude ver otras situaciones de violencia que parecen sutiles, pero que en realidad no lo son tanto. Vos sabés que a nosotros nos pasó exactamente lo mismo que a vos cuando lo escuchamos de primera vez. Yo cuando escuché a Gandhi decir que la indiferencia es una forma de violencia, en el momento me impactó. Después, claro, cuando me puse a pensar, dije, claro, sí, es muy simple, pero uno no lo piensa de esa forma, ¿no? Dice, bueno, el otro no me quiere saludar o lo que sea, listo, ¿no? Lo ignoro, ¿no? Es una forma de ser indiferente. Y bueno, pensar de la forma en la que Gandhi nos da esta enseñanza, nos abre otra perspectiva, ¿no? Absolutamente diferente. Y por eso decidimos hoy traer esta clase puntualmente, porque yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de los seres humanos, muchas veces no somos conscientes de esto, ¿no? Insisto, nosotros mismos nos vimos gratamente sorprendidos por estas enseñanzas cuando las recibimos. Fíjense, algunas del 2018, otras del 2019, 20, 23. Venimos sorprendiéndonos con estas enseñanzas y por eso quisimos compartirlas con ustedes para que, bueno, también ustedes puedan empezar a pensar que a veces actos cotidianos representan y reflejan estados violentos del espíritu y reproducen, que es lo peor, estados violentos. Y qué difícil muchas veces uno no reconocerse llevando adelante esas acciones de violencia, ¿no? Cuando uno dice, no, en realidad yo no soy violento porque no ejerzo ningún tipo de violencia física, que es con lo que uno asocia generalmente la violencia. Entonces por ahí es difícil reconocer eso en uno mismo, pero bueno, en eso estamos empezando a trabajar. Ahí Lorena dice en el chat, muy interesante, son cosas que por ahí uno no se da cuenta, las formas de violencia, pero al vivirlas uno se queda con una sensación fea y eso es violencia también. Y le pone un 10 a la clase, excelente clase. Bueno, muy bien. También te queremos, Lorena. Así que bueno. Bueno, les agradecemos a todos entonces que la participación de hoy. Gracias a todos. Gracias. Hermano, muy linda clase. Gracias.